Daniel estuvo por Argentina, Daniel estuvo en Italia, Daniel estuvo en Venezuela, Daniel estuvo en México, tocando puertas, tocó las puertas de Nacional, las puertas del Medellín, las del Envigado, no se las abrieron. Hablemos un poco de Daniel. ¿Cómo usted, de una vez entremos en materia, cómo usted descubrió a Daniel? ¿Cómo fue ese día? Cuénteme un poco los detalles de cómo fue que usted lo conoció y cómo fue esa toma de decisión suya de comenzarlo a apoyar. Bueno, primero vale aclarar que no lo busqué, me lo encontré. Son cosas, yo no sé, del destino. Es una situación que por cumplir mi trabajo se me presentó, porque yo en aquel entonces era director deportivo de Águilas Doradas de Río Negro, tanto para el equipo profesional como de todas sus divisiones menores. Y en un partido que iba a jugar la categoría sub-20 de Águilas, que la dirigía el profesor Samuel Vanegas, aquel zaguero central del Once Caldas, campeón de Libertadores, eh, yo en mi labor como director deportivo fui a ver el partido que se jugaba antes, porque estaba buscando, haciendo seguimientos para jugadores, para traer y arrimar al equipo, tanto en divisiones inferiores como, ¿por qué no profesional? Entonces me fui a ver ese partido, me encontré con que jugaba un club que se llama Total Soccer, ahí es donde jugaba Daniel, y estaba jugando en el municipio de Copacabana, aquí en Antioquia, y me llamó poderosamente la atención ver un lateral con tanta capacidad de ir y de volver, con tanta fortaleza y despliegue físico, con una muy buena condición técnica, con una vocación ofensiva a pesar de ser lateral inmensa. Entonces, cuando terminó el partido, hablé con el entrenador de ese club y le dije cuándo volvía a jugar. Me dijo, tal día, en tal cancha, pero ya por la liga. Yo lo estaba viendo en torneo nacional de la Difútbol, de la sub-20. Ya me fui a verlo en torneo de liga y lo pusieron de extremo. Y igual, una máquina 100%, muy bien, marcó gol ese día, jugó bien, más me llamó la atención. Después volví a verlo en categoría sub-20, en un partido que hizo contra el Independiente Medellín, luego en otro partido contra Envigado, creo que fue, y, y ya tomé la decisión. Mientras veía esos partidos, tuve la oportunidad de conversar con la mamá de él, con doña Francis, que siempre iba a acompañarlo, y con una de las tías de él, y preguntando cosas individuales de su comportamiento, de su estilo y forma de vida. Y fue así como ya después llamé a Daniel aparte y le dije que me interesaba acercarlo a que lo observaran en Águilas. Y pues se puso muy feliz y me dijo, profe, estoy para las que sea, como dicen los muchachos ahora. Entonces lo cité, lo envié directamente al equipo profesional, al profesor Néstor Otero, que era el encargado del equipo profesional en ese momento. Después de 2 entrenamientos, hablé con el profe Otero y me dijo que el chico le llamaba poderosamente la atención, que lo quería seguir viendo. Y fue así como se fue dando lo de Daniel. Incluso a mí me llamó el mayor accionista del equipo y me dijo, Juan, ¿por qué me mandaste un pelado para acá? Míralo primero en la sub-20, a ver si pasa el filtro. Y yo le dije, Fernando, yo conozco la sub-20. Este muchacho está por encima de lo que tenemos. Este muchacho lo tienen que evaluar en el equipo profesional. Si el profesor Otero dice que no sirve, yo mismo lo saco de allá. Inmediatamente lo retiro. Pero tiene que verse arriba. Si da bien, y si no, pues ni modo. Y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Daniel muy consagrado, entrenando con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, porque Águila no le daba nada, solamente daba la posibilidad de entrenarse, pero no tenía un auxilio de transporte, ni un bono alimenticio, ni casa hogar, nada. Daniel vivía en Bello, en el sector de Niquía, donde queda una estación del metro, y a él le tocaba todos los días desplazarse hasta Río Negro. Entonces, siempre era un trayecto, aparte de largo, costoso. Y la mamá, cabeza de familia, Daniel, un pelado que no trabajaba, por ahí creo que hacía unos domicilios de un supermercado cerquita donde él vivía. Eso me lo contó él en un momento dado, y la mamá. Entonces él se ayudaba así como para los pasajes, hasta que pasó un tiempo, un tiempo, un tiempo, no pasaba nada. Y Daniel me dijo, profe, la verdad, a mí ya no me va a dar, económicamente no me da. Yo puedo entrenar, pues porque los muchachos me ayudan, porque usted sabe que hay veces doble jornada, entonces yo no tengo dónde quedarme, yo no tengo para el almuerzo,
pero los muchachos, como buenos compañeros, algunos se los llevaban para el apartamento, para que descansara, para que se alimentara y por la tarde se regresaba para ellos. Entonces ya después me dijo que a la mamá le quedaba muy difícil estarle dando, en ese entonces eran como 25.000 pesos diarios y era muy complicado para la mamá y para él. Yo le dije, tire, me aguante un poquitico que voy a ver qué logro hacer. Yo inclusive le ayudé, pero en muy pocas veces, le di para el pasaje, muy pocas veces. Y entonces hablé con el máximo accionista y con el entrenador y les dije, bueno, con este chico hay que tomar una decisión porque ya no le da económicamente. Entonces, él se va a retirar y a mí me da la sensación de que si lo dejamos ir, lo perdemos y perdemos un buen prospecto. Entonces, el directivo le preguntó a Otero y Otero le dijo, yo le he dicho que lo inscriba. Ese pelado es capaz, ese pelado nos da la talla, le dijo el profesor Néstor Otero. Entonces a mí ya me dieron la orden, el máximo accionista me dijo, ve donde la presidenta, que es la hermana de él, ve donde la presidenta, organiza con él el tema, vamos a darle un salario mínimo por ahora para que el pelado se defienda con los pasajes y todo y no tenga quejas pues para asistir, lo inscribieron y ahí empezó a soltarse Daniel, afortunadamente, y ahí fue donde empezó a dar sus primeros pasos. Tuvo la oportunidad también de que con él trabajara el profesor Pedro Sarmiento, que en paz descanse. A Pedro le encantó cuando lo vio. Que Pedro siempre fue un gran admirador y creyente de los jóvenes talentos. Por eso Pedro tuvo también tanto éxito en el Envigado, porque le dio la posibilidad a mucho pelado. Entonces ya el Daniel ya despuntó, despegó y se empezó a consolidar. Posteriormente, pasado un tiempo, yo me había ido del país porque me fui de asistente del profesor Maturana para Bolivia a trabajar en el Club Royal Party. Cuando regresé, eh, me llamó el director deportivo de Nacional, que en ese entonces era Esteban Escobar. Y Esteban me dijo, profe, nosotros, el profesor Juan Carlos Osorio quiere a ese jugador Daniel Muñoz. Me comentaron que vos fuiste el que lo llevaste, contanos de ese jugador, qué opinás, si crees el jugador ideal para Nacional. Yo se lo resumí y le dije, Nacional necesita un jugador como Daniel Muñoz y Daniel Muñoz necesita un club como Nacional, que lo potencie, que lo tire al ruedo, como se dice, donde pueda desplegar todo ese gran potencial que tiene. Y como en conversación con el profe Osorio, yo le decía, profe, usted siempre está buscando el jugador total. El profe Osorio busca el jugador total, que es aquel jugador que pueda desempeñarse en distintas posiciones. Y de Daniel es, yo no se lo recomiendo de arquero, pero puede jugar por la banda derecha, por la banda izquierda. E incluso hubo un partido donde el profe Otero lo puso de volante 10, de lo que llamamos conocidamente, popularmente el volante 10. Y de ahí ya Daniel, después dio su paso a Bélgica, ahora al Crystal Palace y todo lo que hemos ido conociendo con Daniel, todas las conquistas que ha ido logrando. Juan, ¿cómo quiero detenerme un poco en la parte personal de Daniel, porque usted me lo comentó así como de manera muy general, de lo duro que le tocó, pero me contaban también que usted incluso le ayudaba económicamente a él cuando no tenía dinero. ¿Cómo era, o sea, cómo era él como joven, como niño? ¿Cómo era su vida? ¿Y cómo fue que usted, no sé, cómo fue usted de esa toma de decisión para decir, yo creo en él y quiero confiar en él y por eso es que lo apoyo también? Mira, Juan Camilo, los jugadores de fútbol son productos de muchos entrenadores. Entonces yo no voy a darme el crédito absoluto. Ok. Yo fui la persona que cristalizó para él, como decir, la culminación de su proceso aficionado y dar el paso al fútbol profesional. Pero Daniel le tocó muy duro porque sí conozco la historia. Daniel y su familia hicieron un esfuerzo muy grande para ayudarlo a salir en su proyecto de convertirse en jugador profesional. Daniel estuvo por Argentina, Daniel estuvo en Italia, Daniel estuvo en Venezuela, Daniel estuvo en México tocando puertas, tocó las puertas de Nacional, las puertas del Medellín, las del Envigado, no se las abrieron, no tuvo cupo, no tuvo cabida, nunca hubo un selección Antioquia, pero el chico, dele que dele. Él tenía que ser, él tenía que ser. Y bueno, yo siempre le digo a los jugadores de fútbol, ustedes siempre manténganse bien preparados.
que yo no sé cuándo va a ser el momento que la vida les dé la posibilidad. Yo no sé cuándo, ni dónde, ni quién va a ser esa persona. Porque ustedes juegan un partido de fútbol y yo no sé quién hay en la grada. Puede haber el hermano de un técnico, el hermano de un directivo, puede haber un periodista, puede haber alguien que lo referencie. Y a Daniel le pasó eso, que a Juan Eugenio Jiménez le dio por irse a ver un partido antes del que nos tocaba a nosotros, lo vi y me deslumbró. Y Daniel en el fútbol aficionado jugaba más en un principio como extremo, por eso a él lo conocen como Chitiva, a él le decían Chitiva, haciendo el parangón con Andrés Chitiva, el jugador aquel extremo que jugó en Millonarios y que se consolidó en el Pachuca mexicano, entonces por eso le decían a él Chitiva y porque era muy habilidoso, muy rápido, muy potente. Y bueno, así ha sido más o menos la historia de Daniel, muy dura. Yo tuve la oportunidad de conversar mucho con doña Franci, la mamá de él, y me contó toda una historia que de verdad es de admirar y que todo esto que le está sucediendo es una bendición, es un merecimiento para una familia humilde, una mamá que se jugó la vida por él, que apostó a todo por él, porque allá no se puede dejar a un lado. Esta señora ha sido una batalladora por Daniel y yo creo que más que a nadie, Daniel se debe a ella el que haya logrado conquistar su sueño.